Acá la doctora Rubalcaba. Bueno, gracias, felicito a los expositores porque yo creo que el uso de la información censal, que es muy limitada en cuanto a posibilidades para calcular índices como estos, es muy importante seguirle la pista, ver si se puede mejorar algo de lo que ya se ha hecho, y a mí me parece que resolver el problema de la comparabilidad en el tiempo es un asunto muy importante. Entonces, en eso felicidades, pero además creo que se puede, porque las variables son poquitas las que se pueden usar y se siguen usando. Si hubieran crecido la información disponible para medir con mayor precisión, pudiera ser que la dificultad sería de otra naturaleza, porque aquí las variables son el núcleo que permanece en los años considerados. Un punto que es muy importante es ver que por la dinámica de la población, las viviendas crecieron muchísimo en estos años que ustedes están considerando. Entonces, crece mucho el número de viviendas y esto también puede influir en esa aparición de ese segundo factor más vinculado con las viviendas. Esto lo digo porque siempre es sorprendente ver cómo el tamaño de la población se fue ya desacelerando en crecimiento, pero el de las viviendas ha sido muy, muy acelerado y sigue siéndolo. Entonces, por ahí quizás habría que explorar un poco. Y cuando se refieren a la explicación de hábitat, yo creo que de política social en general habría que ver qué, porque está también la construcción de drenaje, la construcción de de tuberías de agua potable, en fin, pero hábitat en sí, a mí me sorprendió mucho en su momento, no sé si ha cambiado, que mucho del gasto de hábitat iba para obras comunitarias, llamémosle, pero que eran a decisión del municipio. Si el municipio quería un centro de rehabilitación para niños con alguna discapacidad, se hacía centro de rehabilitación. Si las mujeres querían talleres para aprender belleza, peinado, todo, o corte y confección, tenían esos talleres, y eso con hábitat. Entonces, no todo el recurso de hábitat va para la vivienda. Un punto que también sorprende, y la verdad no sé cómo está en cada uno de los años, es transformar las variables. En algún momento la variable agua entubada era agua entubada dentro de la vivienda, y después fue agua entubada dentro o en el lote. Pues con esa pequeña modificación se lleva a que muchas más viviendas cuentan con agua. O lo mismo, usar el número de cuartos como denominador para el hacinamiento en lugar del número de dormitorios, que son los cuartos para dormir, que son menos que el número total de cuartos. Entonces, ahí hay que ver que las variables estén definidas en la misma manera. Y termino con algo que en un momento, cuando estuve en un paso por el CONAPO, y está también por aquí Sergio de la Vega, que me da mucho gusto, y estábamos recordando mucho de lo vivido, pero aquí en memoria de don Raúl Benítez, universitario, destacadísimo, demógrafo de gran prestigio, que siempre decía, bueno, pero ¿por qué la población no está considerada? Y muchos presidentes municipales se quejaban porque los lugares que aparecían con mayor marginación, pues eran los lugares con menos población. Entonces, en algún momento, desde el CONAPO, consideramos que sería conveniente utilizar a la población de alguna manera, por supuesto no metiéndola al factor, porque entonces se jala a todo el peso, pero sí usarla después con algún criterio para hacer ponderación o estandarización. Nada más. Gracias. Gracias, Rosa María. Gracias.
Sergio de la Vega, UAM Xochimilco. Y yo quisiera completar un poquito, y espero no extenderme demasiado, según vaya viendo yo opciones podríamos extendernos, pero trataré de ser breve en tanto el contexto. El índice, aunque usa datos de 90, fue hecho a partir de 92. Se terminó en septiembre de 92. Estuvo enlatado un año, porque asustó a muchos. Se publicó, sí, oficialmente en 94, pero quedó impreso por ahí de septiembre, octubre de 93, es decir, la versión final. La fortuna de ese enlatado fue que lograron incorporar algo que sugeríamos alguno, de plural a singular, que había que hacer mapas. El proyecto de Conagua era generar un índice de marginación municipal para ellos afinar su estructura en tanto los municipios. Por eso fue la petición índice de marginación municipal. Después, algunos colados decidimos que había que impulsar el índice de marginación por localidad, porque si efectivamente el índice de marginación, dentro de varias aportaciones que tuvo, fue ponerlo en el mapa, eso rompió con la gran, que está bien, hay que tomarla en cuenta y seguir haciendo, la gran regionalización de Basol, en tanto el norte es de una forma y el sureste es de otra en este país, pero era por estado. Y cuando empezamos a manejar los datos por municipio, se rompió, lo dejamos en impersonal, pero se rompió con esa visión porque en el norte hay problemas y en el sureste hay bonanzas. Oaxaca es un estado muy particular, hay municipios, y por ahí con los factores seguros sale, hay municipios en Oaxaca que tienen niveles de Nuevo León, tienen niveles de Querétaro, Querétaro evidentemente también tiene parte indígena, pero es muy interesante revisar Oaxaca como a nivel promedio, a nivel total, tiene ese espacio clarísimo, igualado a Guerrero y Chiapas, pero adentro hay una serie de municipios que sobresalen a favor. Y entonces, municipio puesto en mapa, índice municipal puesto en mapa, pues generó esto, que lo abrevio. El norte tiene problemas por municipio, el sureste tiene bonanza por municipio. Y por ese detalle es que 2, 3 años más intenté, perdón por hablar en personal, pero es que así fue, intenté localizar los datos de INEGI por localidad. No se difundían como se difunden hoy, y mucho menos se difundía la coordenada geográfica. Y que entonces la búsqueda durante esos 2 años de datos de localidad fue, hagamos el índice de marginación y pongamos en el mapa. Hubo por ahí una competencia con Ramón, el geógrafo que vendía el sistema geográfico, Motilla, donde vendía en 100,000 pesos las 100,000 localidades que tenía él en algún mapa, nunca lo vimos, pero vendía a peso la localidad. Por eso eran 100,000. Su testimonio es que eso era barato, y como era barato, iba a condicionar a CONAPO, porque la oferta se la hizo a CONAPO, a que se compartieran los estudios. Yo te doy 100,000 localidades a peso y tú me compartes tus investigaciones. Afortunadamente lo paramos, porque ya estábamos en proceso de generar esos mapas de 200,000 localidades, y gratis. ¿Por qué gratis? Pues porque el INEGI los había ya divulgado, todavía, repito, no tan públicamente, pero sí existían las coordenadas geográficas. Por lo tanto, en 95, mitad de 95, ya teníamos índice de marginación por localidad con datos de 90. Llegó diciembre de 95, aparecen los datos del conteo 95 y entonces CONAPO insiste en que hay que meter las variables de 95, como ustedes mencionaron, pero faltaban la parte de economía, donde entonces, ok, pégales, y te creo como lo dijeron, pégales los datos de 90 de esas variables, de esas dimensiones, y se mantuvo el índice de 95 mixto, ¿no? El de 90 ya estaba hecho, no se publicó, aunque CONAPO lo publica
regularmente, o no sé si seguirá para 2015, pero regularmente cada 5 años, no fue hecho cada 5 años. Los datos de 95 y a medias, diría yo, se publicaron en 99, y no precisamente por CONAPO, sino en una combinación Progresa-CONAPO, pero tampoco se difundió plenamente los datos de localidad. Yo siempre dije, no tuvimos mucho espacio quizá para discutirlo, el índice de marginación era un hijo no deseado de CONAPO, porque movía tapetes, porque los puso en el mapa. Y esa sería mi segundo comentario después de la parte de contexto, en una parte epistemológica, el índice de marginación generó una diferencia en la percepción de la pobreza, porque ya no nada más la cuantificamos, sino la ubicamos. El potencial de estos municipios de mucha marginación, pero que son los rurales, bueno, se convierte en una regionalización diferente cuando lo haces por localidad. Y entonces encuentras una regionalización altamente diferente que la propia que se había logrado en 94 públicamente con la marginación municipal. Cuando aparece localidad, aparece otra visión del problema. Comentario también dentro de, digamos, la parte más anecdotaria, ¿no? El índice de marginación por localidad fue sugerido que no se hiciera. No lo hagas. Dedícate nada más a mapas y no hagas índice de marginación. Objeciones en tanto componentes principales, objeciones en tanto que es una sola variable, que son ponderaciones, por supuesto, pero hay elementos que tienen cierta belleza. Cuando empezaron a aparecer los índices de marginación por localidad a nivel altamente extraoficial y los empezamos a meter con las zonas de marginación que por municipio se conocían y que entonces el país, permítame decirlo así, necesitaba un programa que sustituyera a Pronasol. Entre Solidaridad y Progresa hay una serie de diferencias, hay una serie de semejanzas, todavía no estoy convencido de cuáles son más fuertes, pero pasaron 2 años y medio, 3 años para que pudiera surgir Progresa. Termina Solidaridad 30 de noviembre y el 1 de diciembre no hay nada de Solidaridad, pero tampoco hay Progresa, pero tampoco hay nada que le sustituya porque lo buscaban. Y coincidió que de CONAPO 10 investigadores más 10 administrativos empezamos a formar Progresa. Y entonces creció el índice de marginación por localidad, tuvo su efecto, se lograron regionalizaciones, se difundió, en fin, y crece toda esta parte. Yo creo que es útil mencionar esta combinación de la parte estadística con la parte digital, la parte geográfica que estuvo por detrás de todo esto, porque es una pareja inseparable, ¿no? El propio índice de marginación municipal, cuando muestra su mapa, y era una edición aparte, si recuerdas, era un mapa tipo doble póster, doble hoja a tamaño tabloide, donde pusieron el índice por municipio, por marginación. Para mí, lamentablemente, ese mapa de datos 90 se repite cuando lo haces con datos 95, con datos 2000, con datos 2005, con datos 2010, con datos de pobreza, con datos de marginación, porque los municipios le pega igual. Lo analices como marginación o lo analices como pobreza, ahí está el problema. Pero hay un asunto muy interesante, que cuando dividen y generan, porque hablábamos de pobreza extrema y pobreza moderada, a partir de 2001 se habla de 3 pobrezas diferentes, aunque la primera es semejante, alimentaria igual extrema, pero empiezan a aparecer capacidades y patrimonio en función de lo que era Progresa, de la idea con la que fue hecho Progresa, educación, salud y alimentación. Aunque es un verbo conjugado, su importancia era en que se dividía en educación, salud y alimentación. Se olvidó, no se pudo sostener ese trabajo ni sobre alimentación, tanto que hoy tenemos la cruzada contra el hambre. El Progresa empezó en búsqueda de romper el problema de alimentación desde 95 y chequemos fechas, y entonces ahí hay un asunto que tenemos que analizar. La propuesta de Coneval después no resultó totalmente analizada, y digo epistemológicamente hablando,
porque la pobreza patrimonial, cuando se grafica, como yo sugiero que se haga con la estadística formal, con categorías excluyentes, la pobreza patrimonial está en el norte del país. Coneval entrega y grafica sus pobrezas municipales en forma acumulada. La pobreza patrimonial que desplegamos en los datos oficiales de Coneval incluye la de capacidades en patrimonial y por lo tanto también alimentación, porque la de capacidades incluye la de alimentación. Si las separamos, la pobreza patrimonial está en el norte del país, en la frontera, en estados que poco mencionamos cuando hablamos de pobreza: Tamaulipas, Durango, Zacatecas, más. No recuerdo ahora nombres de los municipios en concreto, pero están en la frontera y la pobreza, yo tuve que ponerle un nombre y le puse pobreza excluyente para entender que esto es no acumular las pobrezas. Y trato de terminar con esto. Del contexto me pasé a los hechos, pues. Todos sabemos, quienes hemos tenido vínculo con la parte oficial, jerarquía mata talento, ¿no? Esto que ustedes nos mencionan del segundo factor, o esta parte, quedó en la tesis que a final de cuentas con eso le saqué jugo al índice, a mi participación al índice de marginación municipal. Yo me recibí en febrero de 94 de la maestría de estadística e hice el índice como yo juzgaba que había que hacerlo. CONAPOL dejó una parte y en la tesis pues yo era mi jefe, entonces no tuve problema conmigo, no hubo conflicto, ¿no? Ahora que lo veo así. Y es interesante desde entonces que la segunda componente hace precisamente, por sus signos se puede ver, cómo con signo positivo quedan los datos de población y con signo negativo los de vivienda. Hay un índice de contraste en la segunda componente y efectivamente nunca interesó ver la segunda componente en abstracto. Por supuesto que yo me puse a analizarla y eso es lo que habría que hacer. Y cuando mencioné, oye, aquí está la segunda componente, la respuesta fue, esa es para una segunda etapa. O sea, 20 años después, la segunda etapa no llega. Pero ahí está lo que ustedes también están encontrando, cómo hay una relación de las que está después de entender los procesos de marginación, en la relación que se establece entre datos de población y datos de vivienda, los servicios frente de educación, ingresos.